Mm, Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Espero que anden bien. Y bueno, en este video lo que vamos a ver, así como dice el título, es de cómo es el polinomio de Taylor en varias variables y vamos a tratar de estimar el error. La idea del polinomio de Taylor en varias variables es la misma idea que uno tenía para polinomio de Taylor en una variable, ¿sí? ¿Y cuál era esa? Yo tengo una función buena, buena significa que la puedo derivar un montón de veces. Entonces, a partir de saber cómo es la derivada de la función en un punto, yo puedo aproximar la función esa por un polinomio. Y el polinomio siempre es más fácil que estudiar que una función desconocida en principio. Y además, uno lo que tenía con eso es que uno después, cuando conseguía el polinomio, si la función era un poco más buena todavía, o sea, se podía derivar una vez más, uno podía estimar el error. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea de ahora es hacer exactamente lo mismo, pero con varias variables. Yo tengo una función en varias variables, nosotros vamos a hacer en dos variables o tres variables, nomás, que es suficientemente buena, que puede ser clase C2, C3, C5, C8. Entonces, yo voy a tratar de aproximar a esa función en varias variables con un polinomio, obviamente en varias variables. ¿Sí? Lo mejor que pueda. Y después, una vez que tengo ese polinomio, tratar de estimar cómo es el error que tiene de aproximar mi función con ese polinomio. ¿Sí? Esa es la idea. La dificultad que vamos a encontrar es que, claro, como hay varias variables y puedo derivar muchas veces, esto se empieza a hacer cada vez más grande, más difícil de escribir. Pero la idea es esa, yo tengo una función, puedo encontrar las derivadas parciales de esa función, y a partir de las derivadas parciales me armo un polinomio que se parezca a esa función en cierta forma. Y una vez que tengo el polinomio, voy a tratar de estimar cuál es el error, cuál es la diferencia que hay entre estudiar mi función y mi polinomio en un punto que no sea donde hice el polinomio. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, vamos a empezar, vamos a recordar, a ver si se mueven las... No, no se quieren mover. A ver. Ahí está. Entonces, vamos a empezar, vamos a recordar lo que era el polinomio de Taylor de una variable. Entonces, si yo tengo una función de R en R, o sea, en una variable, que se puede derivar k veces en un punto, entonces yo lo que puedo encontrar es el polinomio de Taylor de orden k, ¿sí? De f centrado en x0. ¿Cuál es ese polinomio? Es el polinomio de grado a lo sumo k, esto lo vimos la vez pasada, ¿sí? Esto puede ser, si yo tengo el orden de polinomio de orden k, el polinomio que se me forma puede tener grado k o menor, ¿sí? Entonces, el polinomio de Taylor de orden k de f centrado en un punto es el polinomio de grado a lo sumo k, que lo que cumple es que la función en el punto y las las primeras k derivadas de la función en el punto coinciden con el polinomio en el punto y las primeras k derivadas del polinomio en el punto. ¿Sí? Y esta es la definición formal. ¿Tá? Este es el polinomio de Taylor. Lo que vimos también es que nosotros tenemos una fórmula para poder obtener el polinomio de Taylor. ¿Cómo era? Era exactamente esta de acá. ¿Sí? Una vez que yo tengo estos datos de acá de cómo es la derivada, las primeras k derivadas de la función en un punto, yo me puedo armar mi polinomio de Taylor de esta forma acá. ¿Sí? Pero más allá de la fórmula que uno tiene para conseguirlo, lo importante es esto de acá. Que esta es la definición. ¿Sí? Es el polinomio de Taylor de orden k de una función centrada en un punto, es el único polinomio tal que vale lo mismo que la función en el punto y las k derivadas, las primeras k derivadas valen lo mismo que las primeras k derivadas de la función en el punto. ¿Está bien? Bien. Además del polinomio, lo que nosotros vimos la vez pasada es que podíamos estimar el error. Es decir, si yo tengo mi polinomio de Taylor de orden k, centrado en un punto, y yo quiero saber cuánto vale la función en un punto x, que no sea x0, en vez de calcularlo con la función que no la conozco en principio, lo podría calcular con el polinomio. ¿Sí? ¿Y cómo puedo estimar el error? Es decir, ¿cómo puedo saber cuál es la diferencia de calcular la función en un punto menos el polinomio en un punto? Y eso tenía una expresión de esa forma. ¿Está bien?
Para poder hacer esto, lo que habíamos pedido es que la función sea de clase C, clase C a la K más 1. Es decir, las primeras K derivadas la uso para el polinomio y la K más 1 la uso para estimar aquel error. ¿Sí? Tenía esta expresión de aquel error. Es 1 sobre K más 1 factorial sobre la K más 1 derivada de la función en un punto, ¿sí? ¿Que ese punto qué es? Es un punto que está entre X y X0. Este punto lo desconozco. Obviamente, si yo sé quién es este punto, yo sé exactamente cuál es el error, y si sé cuánto vale el polinomio en X, y sé exactamente cuál es el error, sé cuánto vale la F. Bueno, esto no lo conozco. ¿Está bien? Entonces, esta es una forma de calcular el error. Después uno va a querer estimar esto. ¿Está bien? Entonces, esto era que era polinomio en una variable. Vamos a ver qué pasa con varias variables. Entonces, vamos a recordar primero que es un polinomio en varias variables. ¿Sí? Un polinomio en varias variables no es más que una función, de R2, en este caso de R2 en R, como estamos viendo acá, que la función es un numerito por X a la una potencia por Y a una potencia y mucha suma de estas cosas. ¿Sí? ¿Y qué es un polinomio en tres variables? Bueno, lo mismo nos queda en una Z. Es decir, es una función que se escribe como un número por X a una potencia, más Y a otra potencia, más Z a otra potencia, y esas las voy sumando, ¿sí? Es ese tipo de funcioncita las voy sumando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en dos variables y acá tenemos un ejemplo en tres variables. ¿Sí? Eso es un polinomio. Bien, ¿qué es un grado de un monomio? Bueno, si yo tengo un monomio, el grado es la suma de las potencias que están involucradas. Por ejemplo, en este grado de acá, en este polinomio de acá, yo tengo x a la 1, y a la 1, este es un monomio de grado 1 más 1, 2. En este polinomio de grado 3 tengo esta potencia que es 2, acá hay un 1, acá hay un 5, 2 más 1, 3, más 5, 8. ¿Está bien? Ese es el grado de un monomio, y el grado de un polinomio es de todos los monomios que tengo, me agarro el más grande. Por ejemplo, acá, este ejemplo de acá, yo tengo este monomio que tiene grado 3, este tiene grado 2, este tiene grado 2, este tiene grado 0, por definición cuando no tengo el término independiente tiene grado 0, entonces este polinomio tiene grado 3. Y en varias variables, bueno, en tres variables, perdón, es lo mismo, ¿no? Acá tengo, este monomio tiene grado 4, este tiene grado 2, grado 1, grado 0, esto es un polinomio de grado 4. ¿Sí? Bien, eso es lo que es un polinomio de varias variables. Y una observación es que si yo tengo un polinomio de grado 1, por ejemplo, en dos variables, entonces, ¿cómo son los términos que tienen que aparecer? Lo que tiene que aparecer es, bueno, acuérdense, tengo que tener un x por y, y las potencias de x por y tienen que sumar 1. Entonces, no me queda otro remedio que sea algo de la forma a por x más b por y. ¿Sí? Es esto acá. Más un término independiente. Entonces, todo polinomio de grado 1 se puede escribir, tiene esta pinta de acá, y usando un poco de notación de vectores, uno lo puede escribir de forma más fácil de esta forma, como el producto interno entre AB, entre los numeritos, por XY, más el término independiente. ¿Sí? Y lo mismo si tengo algo en tres variables. Yo tengo algo en tres variables, un polinomio de grado 1 en tres variables, es algo de la forma A por X más B por Y más C por Z, más un término independiente. Y una forma más fácil de escribirlo es esta acá, es el producto interno entre A, B y C, que son los numeritos que acompañan X y Z, por X y Z, más el término independiente. ¿Sí? Por ejemplo, tengo este polinomio, 3x menos 2y más 4, lo puedo escribir como el producto interno entre el vector 3 menos 2, que son los coeficientes, por xy, más 4. ¿Sí? Eso es para escribirlo más cortito. Y de la misma forma, si yo tengo un polinomio que tenga solo monomios de grado 2, ¿sí? Como solo puede, por ejemplo, en dos variables, como solo tiene monomios de grado 2, esto tiene que ser x por y, y acá tengo que poner potencias que me sumen 2. Entonces, la única chance es que si yo tengo x cuadrado, no tenga y. Si tengo y cuadrado, no tengo que tener x. Y si tengo x e y, la única forma es que haya un 1 y 1. Entonces, los polinomios
que tienen monomios solo de grado 2, son todos de esta pinta. Y una forma más fácil de escribirlo es usando esta notación matricial, que es el vector xi por esta matriz A, C sobre 2, C sobre 2b, por el vector acostado xi. ¿Sí? Uno hace esta cuenta y le queda exactamente este numerito, este de acá. ¿Sí? Esto es nada, para en vez de tener un polinomio escribirlo a lo largo, lo vamos a escribir como forma matricial. ¿Sí? Que queda más corta la forma, la notación. Y lo mismo si yo tengo algo en tres variables. ¿Sí? Si yo tengo algo en tres variables, un polinomio con solo monomios de grado 2 en tres variables, tiene esta pinta de acá. ¿Sí? Tengo grado 2, grado 2, grado 2, y después vienen los combinados. xi, si yo tengo xi no puedo tener z, porque xi, 1 más 1 es 2. xz, f y z. Entonces, una forma más fácil de escribir este polinomio con los coeficientes a, b, c, d, e, f es de esta forma acá. Es el vector x y z por esta matriz por x y z parado. ¿Está bien? Esto es en general siempre es así. En la diagonal son los términos que acompañan a los términos que solo tienen x, y o z, x cuadrado, y cuadrado o z cuadrado. Y en los restos, por ejemplo, este de acá es el que acompaña a la x por y. Y este acompaña x por y por y. Por eso, como está dos veces, ahí aparece el sobre 2. ¿Está bien? Pero es una forma de escribirlo, no hay mucho más magia que escribirlo de una forma o la otra y nada más. Es una transcripción nada más. Bien, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, el polinomio este de dos variables, de grado, que solo monomio de grado 2, que es 3x cuadrado menos 2xy más 4y cuadrado, ¿cómo lo puedo escribir en forma matricial? Como xy, x separado, y acá tengo 3 y 4, que acompaña al x y al y el término independiente que es menos 2 sobre 2, menos 2 sobre 2, más menos 1. ¿Está? Bien. El último preparativo que tenemos es, vamos a recordar lo que habíamos visto la vez pasada, antes del parcial, que era este teorema de Clero-Schwarz, que lo que dice es que si yo tengo una función de R, nosotros vimos con R2, pero vale para más variables, obviamente, que yo tengo una función de R2 en R, si las segundas derivadas parciales, si las derivadas parciales de segundo orden, estas dos, son continuas, entonces son las mismas. ¿Sí? Eso decía que yo puedo derivar dos veces, primero con respecto a x y después con respecto a y, o primero respecto a y y después respecto de x, y es lo mismo. Siempre y cuando estas dos funciones sean continuas. ¿Sí? Si no, no se puede. ¿Tá? Y obviamente esto se puede aplicar a más variables. Por ejemplo, si yo tengo una función, por ejemplo, si yo quiero derivar tres veces con respecto a dx y dy dos veces, por ejemplo, y si la función tiene todas derivadas parciales continuas, yo esto lo que puedo hacer es hacer en el orden que yo quiera, ¿no? De y, de x y después de y. O puedo hacer derivar tres veces, primero con y dos veces y después con x. ¿Está bien? Lo puedo hacer en el orden que yo quiera, siempre y cuando las derivadas parciales sean todas continuas, ¿sí? Entonces ya tenemos todos los ingredientes que necesitamos para definir nuestro polinomio. Ya sabemos lo que es un polinomio, ya sabemos este truquito que lo vamos a usar. Entonces vamos a la definición. Yo tengo una función, vamos a empezar siempre con funciones de dos variables, después vamos a ver si lo podemos extender a tres variables, pero ya se van a dar cuenta que es un embole, básicamente. Entonces, yo tengo una función de dos variables que es diferenciable y tengo un punto en el dominio. Entonces, el polinomio de Taylor de orden 1 de f centrado en este punto es el polinomio de grado a lo sumo 1 que cumple, ¿qué cosa cumple? Bueno, cumple que el polinomio vale lo mismo que la función en el punto y las derivadas parciales del polinomio en el punto coinciden con las derivadas parciales de la función en el punto. ¿Sí? Esta es la definición del polinomio de Taylor. Nada más. De orden 1. ¿Ah? Lo que sí podemos hacer es encontrar una forma de escribirlo. ¿Sí? ¿Cómo es esa forma? Bueno, es así. El polinomio se puede escribir como la función en el punto más la derivada de la función con respecto a x en el punto por x menos x0 más la derivada de f con respecto a y en el punto por y menos y0. ¿Sí?
Esta es la forma de escribir el polinomio de Taylor. Si volvemos atrás y lo escribimos de esta forma más cortita, como habíamos visto, esto lo podemos escribir como la función del punto más el producto interno entre este vector y x menos x0 y menos y0. ¿Sí? Y este vector tenía un nombre que era el gradiente. ¿Está bien? Entonces, esto es el polinomio de Taylor de orden 1, centrado en x0 y 0, de la función f. ¿Ah? Si ustedes se acuerdan, esto lo habíamos definido como el plano candidato para que sea diferenciable. Bueno, si la función es diferenciable, este es el plano tangente al gráfico de la función en el punto. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es, mi polinomio de grado 1 es el gráfico que se forma es exactamente un plano. ¿Está bien? Bien, eso es el polinomio de orden 1. ¿Qué es el polinomio de orden 2? Bueno, exactamente lo mismo, nada más que ahora lo que vamos a querer es que también coincidan las segundas derivadas. Entonces tengo una función de clase C2. Entonces el polinomio de Taylor de orden 2 de f centrado en x6 y 0 es el polinomio de grado a lo sumo 2 que cumple que el polinomio vale lo mismo que la función en el punto, las derivadas parciales del polinomio valen lo mismo que las derivadas parciales del polinomio en el punto, y las segundas derivadas del polinomio coinciden con las segundas derivadas de la función en el punto. ¿Sí? Fíjense que acá solo estoy pidiendo que la derivada del polinomio con respecto a x e y coincida con, de la función, con lo de la función y no con ix. Mentira. También estoy pidiendo eso. Pero acuérdense que como es de clase C2, las derivadas cruzadas coinciden. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la definición del polinomio de Taylor de orden 2. Es el polinomio que cumple esto. ¿Tenemos una forma de obtenerlo? Sí, tenemos una forma de obtenerlo. ¿Cómo vamos a hacer? Una forma de obtenerlo es, esto era el polinomio de grado 1, de orden 1, perdón. Entonces ahora tenemos que agregar el término de orden 2. Entonces, ¿cómo es el término de orden 2? Bueno, es exactamente la segunda derivada de f con respecto a xy por x0 y 0 por x menos x0 y menos y0. ¿Sí? Más, acá me aparece el 1 medio por la segunda derivada de f con respecto a x dos veces por x menos x0 al cuadrado, más la derivada segunda de f con respecto a y dos veces en x0 y 0 por y menos y0 al cuadrado. ¿Sí? Es cuestión de agarrar y fijarse que cumple esto, ni más ni menos. ¿Sí? El 2, acuérdense que aparece porque como uno derivada dos veces va bajando el 2, etc. ¿Sí? Acá como no aparece el 2, ese 2 no aparece. ¿Ah? Pero es la fórmula, ni más ni menos. Lo que importa del polinomio es esto de acá. Yo después con la fórmula puedo construir. Si no, lo que me importa son estos de acá. ¿Está? Ahora, nosotros habíamos dicho que un polinomio con solo monomios de grado 2 lo podíamos escribir de una forma más fácil. ¿Sí? Esta forma más fácil es, bueno, acá tengo todo esto es la parte de grado 1. Y la parte de grado 2, lo que me queda es exactamente esto acá. Me queda el 1 medio por x menos x0 y menos y0, este vector acostado, por esta matriz, que esta matriz se forma con la segunda, la segunda derivada con respecto a x dos veces en el primer lugar, en el 1, 1. En el 1, 2 y en el 2, 1 me quedan las derivadas con respecto a x e y, y en el lugar 2, 2, la segunda derivada con respecto a y dos veces. ¿Sí? Acuérdense que estos dos valores son iguales, entonces esta matriz es simétrica. ¿Ah? Y a esta matriz la vamos a usar un montón. Entonces, como la vamos a usar un montón, le vamos a poner un nombre. Que ese nombre es la matriz hesiana. ¿Está bien? La matriz hesiana en este punto es exactamente esto de acá. Es la matriz formada por las segundas derivadas evaluadas en el punto. ¿Sí? Entonces, una forma más chiquita de escribir mi polinomio de Taylor de orden 2 de una función f centrada en x0 y 0 es exactamente esa de ahí. ¿Está bien? Y ese es el polinomio de Taylor, ni más ni menos. Hay que empezar a derivar, pues si yo quiero encontrar el polinomio de Taylor de orden 2 de una función centrada en un punto, tengo que empezar a derivar, encontrar las derivadas y ponerlo ahí. ¿Sí? Nada más que eso. Bien. ¿Cómo podemos estimar el error?
Voy a volver un cachito para atrás. Acuérdense que nosotros en una variable, cuando uno tenía el polinomio, para estimar el error, lo que nos quedaba era una expresión, como que prácticamente es la expresión del término k más 1 del polinomio de Taylor, ¿sí? El único tema que acá no está centrado en un punto que no conocemos, ¿sí? Para varias variables es exactamente lo mismo. A ver. Entonces, si yo tengo una función de dos variables que sea de clase C2, entonces el polinomio de Taylor de orden 1 de f centrado en x0 era este de acá. Entonces, ¿cómo podemos estimar el error de calcular f en un punto con el polinomio? Bueno, el error se calcula de esta forma. ¿Sí? Es un medio por, exacto, acá me faltó el módulo, o no me quedó, es exactamente la expresión del segundo término del polinomio de orden 2, nada más que ahora la matriz hessiana no está evaluada en x0 y 0, sino está evaluada en un punto C1, C2. ¿Qué es este punto? Bueno, lo voy a escribir acá. Si yo tengo mi polinomio de Taylor centrado en este punto x0 y 0, y yo quiero estimar cuánto vale mi función en este punto xy, de acá, entonces mi punto C, a ver si puedo cambiar de color, creo que sí, mi punto C, C1, C2, va a estar en algún lugar de esta recta, de la recta que une el punto donde se entra el polinomio y el punto donde quiero evaluar la función. ¿Sí? ¿Por qué es eso? ¿Cómo sale? La demostración es mucho más sencilla de lo que uno piensa. Lo único que hay que hacer es, considero la recta que une el punto x0 y 0 y el punto xy, donde yo quiero calcular la función, y lo que hago es calculo el polinomio de Taylor de f compuesto con alfa y estimo su error. ¿Sí? Esto es una función de una variable. Y yo conozco el polinomio. Entonces, cuando empiezo a hacer eso, ¿sí? Fíjense que f compuesto con alfa en 0, exactamente f x0 y 0. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular el polinomio de Taylor de f compuesto con alfa centrado en 0, ¿sí? Y después fíjense que f compuesto con alfa en 1 es exactamente xy. Entonces, yo lo que quiero hacer, lo que voy a hacer es calcular el polinomio de Taylor de f compuesto con alfa en 0 y con eso tratar de estimar cuánto vale f compuesto con alfa en 1. ¿Sí? Cuando uno hace todo eso, llega exactamente a su polinomio y puede calcular el error. ¿Sí? La demostración es esa. No la voy a hacer, pero ustedes lo quieren hacer, háganlo, poca paciencia y sale. ¿Está? Entonces, vamos a hacer un ejemplo que vamos a tratar de estimar 1,1 por el coseno de 0,01 con su error. ¿Sí? Y para eso lo que vamos a hacer es, vamos a considerar esta función, x por coseno de y, vamos a calcular el polinomio de Taylor de f de xy de orden 1, centrado en el punto 1, 0. ¿Sí? Y después vamos a tratar de estimar cuánto vale 1,1 por coseno de 0,01. ¿Está? Entonces, ¿cómo es el polinomio de Taylor? Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto vale la función en 1, 0? Empezamos mal. Esto es 1 por coseno de 0, esto da 1. Bien. ¿Cómo es la derivada de f respecto de x? En un punto genérico. Esto es coseno de y. Y la derivada de f respecto de y en xy, esto es menos x por seno de y. Vamos a evaluar. En el 1, 0, y esto me queda coseno de 0, que es 1, y la derivada de f respecto de y en el 1, 0, esto es 0. Entonces, ¿cómo es el polinomio de Taylor? El polinomio de Taylor
de orden 1 de esta función centrada en 1, 0 es f en 1, 0, que es 1, más la derivada de f respecto de x, que es 1, por x menos 1, porque lo estoy centrando en el 1, 0, más la derivada de f respecto de y, que es 0 por y. Vamos a escribirlo así. ¿Está bien? Esto es 1 más x menos 1. Que esto es x, directamente. ¿Está? Otra forma de escribirlo de forma más chiquita es 1 más el producto interno entre el gradiente ¿cuánto es? Es el 1, 0, por x menos 1 y acá puse un paréntesis de más. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, vamos a tratar de estimar el error ahora, ¿sí? De calcular f en el 1, 1, 0,01 usando el polinomio Taylor, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es el error. Para calcular el error yo necesito las segundas derivadas. Entonces, a ver, ¿cómo es la segunda derivada de la f con respecto a x cuadrado? Vuelvo para atrás. La derivada de f respecto a x era coseno de y, entonces esta me queda 0. ¿Cómo es la derivada de f respecto de ix en un punto genérico? Era, bueno, agarro coseno de y, lo derivo respecto de x, y me queda seno de y. Coseno menos seno de y. Y la derivada de f respecto de y dos veces es, vuelvo para atrás, agarro esto y lo derivo respecto y me queda menos coseno de xy. Menos x por coseno de y. Ahí está. Menos coseno de y por x. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de estimar el error ahora. Entonces, a ver, ¿cuánto vale 1,1 por coseno de 0,1? No tengo ni idea. Pero yo sé que cuando hago, como era esto, es f en el 1, 1, perdón, vamos a vuelta. Me estoy quedando sin tiempo. Si se llega a cortar, se cortará y volveré de vuelta. Esperemos que no. Entonces, ¿cuánto es f en el 1, 1, 0,01 menos mi polinomio en el 1, 1, 0,01? Entonces, ¿cuánto es esto? Bueno, esto es lo que yo quiero estimar menos cuánto era el polinomio en el 1,1, 0,01. Bueno, mi polinomio Taylor era exactamente x. Entonces, 1,1 es esto. ¿Está bien? Entonces, lo que yo quiero estimar que no conozco, yo digo, bueno, vale parecido a 1,1. Ah, ¿y por cuánto le erré? Le erré exactamente por 1/2 por. ¿Cómo era el error? Bueno, acá es el 1,1 menos el 1, ¿sí? Donde yo quiero evaluar menos el punto estoy centrado, que me queda 0,1. Y acá lo mismo, es 0,01 menos 0, donde estoy centrado. ¿Sí? Por la matriz esta, que en este lugar tiene un 0, en el lugar acá tiene menos seno de i, que es menos seno de un valor, ¿sí? Un C2 que no lo conozco, acá vale lo mismo.
Y acá vale, esto era x coseno de y, menos que es un C1 coseno de C2. Y esto por el mismo vector, 0,1, 0,01. ¿Sí? ¿Dónde quién es C1, C2? C1, C2, vamos a hacerlo acá. Yo lo estoy centrando todo en el 1, 0. Acá. Y yo quiero saber qué pasa en el 1,1, 0,01. Quiero saber cuánto vale acá. Entonces, mi C1, C2 es un valor que tiene que estar en algún lugar de esto de acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de estimar este valor de acá. ¿Está bien? Lo que uno va a usar siempre es que fíjense que la coordenada X, o sea, lo que vendría a ser el C1, siempre está entre 1 y 1,1. Y el C2, que es la coordenada Y, siempre está entre 0 y 0,01. Es lo que uno siempre va a usar. ¿Está bien? Entonces, voy a desarrollar esta cuenta de acá. ¿Está bien? Todo esto de acá, cuánto es el error. Y eso nos queda, lo tengo acá copiado. ¿Sí? Y esto es algo así como, a ver, nos queda 1/2 por 0,1 al cuadrado menos C1 por coseno de C2, creo que era así, a ver, ¿cómo lo había escrito? C1 por coseno de C2, sí señor, por 1 sobre 100 al cuadrado, más, menos, el seno de C2 por 0,1 por 1 sobre 100. ¿Sí? Y este es el error. Entonces vamos a estimar esto acá. Bien, bien, a ver, esto es menor o igual a, meto el módulo adentro y esto me queda 1/2 por, esto es 1 sobre 100, este de acá. C1, vamos un poquito para atrás, el C1 es el que está en la coordenada X. Entonces es menor a, ¿dónde está? El C1 es el que está en la coordenada X, exactamente. Entonces C1 está entre 1 y 1,1. Bueno, vamos a poner que es menor o igual a 1,1. Coseno lo coto por 1 y esto me queda sobre 100 al cuadrado. Bien. A seno lo coto por 1 y esto me queda 1 sobre 1000. ¿Está bien? Bueno, este 1,1 no me gusta. A ver, ¿de dónde salió ese 1,1? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, parece que está bien. Bueno, si lo llego a encontrar después se lo cuento, ¿sí? Pero bueno, pero acá uno pudo estimar más o menos cómo es el error. ¿Sí? Es un error muy grande esto. Acá esto debería ser un 0,1 en algún momento. Y estoy haciendo mal una cuenta. Este de acá es un error gigante. A ver. Ah, porque acá se está multiplicando esto. Esto se está multiplicando. Está bien, porque este es orden 100 al cuadrado. Está bien, no, no dije nada, no dije nada. ¿Sí? Entonces, lo que sí, uno lo que tiene acá es que esto es, acá me apareció 0,1, esto es 1000. ¿Está bien? Pero acá lo importante es este de acá. Porque fíjense que esto es un error del orden 1 sobre 100. Esto es un número más chiquito y uno más chiquito, ¿sí? Dividido 2, esto es algo del orden 0,005. ¿Sí? Entonces, ¿yo sé cuánto vale 1,1 por coseno de 0,1? No. Pero yo sé que vale cerca del 1,1, ¿sí? Y que
su error está en la tercera dígito, en el tercer signo decimal, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, que lo que importa es esto, porque estoy diciendo, me estoy equivocando por 1/100, entonces haberme equivocado acá por 1/10.000 no tiene ningún sentido, ¿sí? Como que es algo muy lejano, ¿está? Bueno, y esto es el polinomio de orden 2. ¿Cómo estimamos el polinomio de orden 3? ¿Cómo estimamos lo anterior era el polinomio de orden 1 con su error? Si yo tengo el polinomio de orden 2, ¿cómo estimamos el error? De esta forma, ¿sí? Donde C1, C2 es el punto que une XY con XY, ¿sí? Fíjese que ahora apareció 1/3 factorial y las terceras derivadas. ¿Está bien? ¿Cómo sale esto? Como dije la vez pasada. Es considerar alfa de t y calcular el polinomio de Taylor de f compuesto con alfa de t. ¿Sí? ¿Es difícil? No. Es largo y es una cosa gigante. ¿Está? Se hace. Tarda tiempo, pero se hace. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si ahora tengo funciones de R3 en R? Hacemos exactamente lo mismo. Nada más, bueno, ¿cómo consigue el polinomio de orden 2? Bueno, definimos lo que es esta matriz hessiana, que me queda una matriz 3×3, donde es en el lugar 1, 1 es la derivada de f respecto a x dos veces, en la diagonal es la derivada respecto a las variables dos veces, y en los lugares donde no es la diagonal son las derivadas cruzadas. ¿Sí? Acuérdense que si esta función es de clase C2, las cruzadas son todas iguales, entonces me queda recontra simétrica. ¿Está bien? ¿Cómo encontramos el polinomio de Taylor de orden 2 de una función de tres variables? Bueno, es el polinomio grado 2 que a lo sumo cumple todo esto acá. Es decir, que la función en el punto vale lo mismo, que las derivadas en el punto valen lo mismo, y que las segundas derivadas, todas las segundas derivadas en el punto valen lo mismo. ¿Sí? ¿Hay una forma de conseguirlo? Sí, esa es la fórmula. La misma que teníamos. ¿Sí? Me estoy apurando porque queda poco tiempo. Acá tienen un ejemplo de cómo calcular este polinomio, que no es más que hacer un montón de cuentas. ¿Sí? Se lo dejo como ejercicio. Y esto se puede extender. Pero ¿a quién se lo van a extender? A sus peores enemigos. Entonces, cuando ustedes tengan una persona que odien mucho, díganle, calculame el polinomio de Taylor de orden 5 de esta función de 20 variables, y castigame su error, va a estar 3 horas haciéndolo y te va a dar. ¿Sí? Pero la idea es esa. ¿Está? En clase el lunes no es feriado, el jueves retomamos a hacer un par de ejercicios de esto. ¿Está? Espero que haya entendido y si no, me escriben y le preguntan. ¿Está? Esto es paciencia, sentarse y hacerlo una y otra y otra y otra y otra y otra.